confiables en el ministerio, con un carácter manso y humilde. Eh, Jesús es el mejor modelo a imitar en su ministerio, el carácter. Y el carácter de Jesús lo registra en Mateo 11:29. Y nos dice la palabra que llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Todo lo contrario de un mal carácter, que solo sirve de mal testimonio. Por eso Jesús dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El apóstol Pablo también hace referencia en imitar a Jesús diciendo, dice la palabra en Efesios 4, del 1 al 2, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación, con que fuiste llamados con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Y cuando una persona se convierte a Cristo, comienza una transformación en su vida. Los pecados son dejados atrás, los vicios, etcétera. Pero hay algo con el que el Espíritu Santo tiene que tratar durante todos nuestros días. Y esto es el carácter. Desde que nacemos de nuevo y hasta que partamos a la presencia del Señor. Así va a ser. Dios siempre va a tratar con nuestro carácter. Y también hay que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a controlar nuestro carácter. Es a Él al que tenemos que pedirle. En esta ocasión quiero hablar de la importancia de una persona confiable. La mayoría de los sermones que se predican de la confianza tienen que ver con la confianza del creyente en Dios. Pero en esta oportunidad yo quiero hablar al revés. ¿Qué tanto confía Dios en usted? ¿Qué tanto confía Dios en mí? Quiero hablar de la confianza que Dios tiene en nosotros, los que estamos en el ministerio, los que nos estamos preparando teológicamente en un seminario para ejercer un llamado de parte de Dios que nos hizo a cada uno de nosotros en situaciones distintas de cada persona. Y la pregunta ¿es usted una persona confiable para Dios? Y quiero que nos hagamos esa pregunta con la seriedad necesaria. Todos sabemos que Dios es poderoso y que Dios puede hacer todas las cosas que Él quiere. Escuche, sin la ayuda de nadie. Por ejemplo, hizo los cielos y la tierra sin la ayuda de nadie. Hizo al hombre y a la mujer sin ayuda de nadie. Hizo el sol y las estrellas sin ayuda de nadie. Creó todo ser viviente sin ayuda de nadie. Abrió el mar rojo para pasar en su pueblo sin ayuda de nadie. Derribó los muros de Jericó sin la ayuda de nadie. Abrió la tierra para que se tragaran sus moradores sin la ayuda de nadie. Hizo que una virgen concibiera sin tener relaciones íntimas, sin ayuda de nadie. Venció la muerte, resucitó entre los muertos sin la ayuda de nadie, porque Dios es todopoderoso y puede hacer todas las cosas sin la ayuda de nadie. Sin embargo, también sabemos que Dios usa hombres y mujeres para hacer cosas aquí en la tierra, con el propósito de demostrar al mundo que estos hombres y mujeres lo aman y están dispuestos a hacer su voluntad. Amén. Amén o amén, hermanos. Ya pueden decir amén. Hemos sido llamados, hemos sido llamados nosotros como personas para hacer su obra en la tierra. La pregunta es, ¿puede confiar Dios en usted? Esa es la pregunta. Y hay que tomarla con seriedad. ¿Puede confiar Dios en usted? Por ejemplo, Dios confió en Noé para construir el arca, ¿cierto o no? ¿Qué hubiera pasado si Noé no hubiera sido confiable? ¿Qué hubiera pasado si Noé
Ay, Dios mío, lo siento, esa arca está muy grandotota y nadie me quiere ayudar, solamente mis hijos. Es imposible. Cuesta mucho andar siguiendo a los animales para meterlos en el arca, porque para excusas somos buenos, hermanos. Para inventarnos justificaciones somos lo máximo. ¿Qué tal si Noé le dice, ay, sí, lo siento, pero no entendí el plano? Y aun cuando la palabra del Señor, cuando Noé obedeció a Dios, dice en Génesis capítulo 7, del 11 al 12, que en aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertos y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Dios confió en Noé. Noé fue una persona confiable para Dios. Dios confió en Abraham para iniciar un pueblo especial para Dios. ¿Sabe qué le dijo a Abraham ahí en Génesis 12:1? Vete de tu tierra, de tu parentela, en un lugar que yo te mostraré. Mis queridos y amados consiervos, ¿qué tal si Abraham dice, ay, no es que mira, estoy cuidando a mi papá. Además, mi sobrino vive con nosotros. ¿Qué tal si Abraham le dice, ah, no, porque fíjense, tú me dices, vete de la tierra y te mostraré, vete de la tierra que te mostraré. ¿Qué tal si Abraham le dice, y si no me dices a dónde voy? Pues yo no voy. Dios confió en Abraham. Abraham era una persona confiable. Dios también confió en Moisés para liberar a Israel de Egipto. Y mira, hay un versículo en la nueva versión internacional. Búsquenlo ahí, en números 12, versículo 7. Números 12, versículo 7. Y quiero que le pongan atención a este versículo que es importante. Y aquí está hablando Dios. Números 12, versículo 7. Dice, pero esto no ocurre así como mi siervo Moisés, porque en toda mi casa, dice, porque en toda mi casa él es mi hombre de qué? De confianza. En toda mi casa él es mi hombre de confianza. Y hay personas, hermanos, que no vienen a la casa de Dios. Y aquí está hablando el Señor. Moisés es mi hombre de confianza. Es decir, yo confío en Moisés. Dios confió en José para conquistar la tierra de Canaán. Confió en Rahab, la ramera, para esconder a los espías israelitas. Confió en Sansón para matar a los enemigos de Israel. Confió en Ruth, en la moabita, para garantizar la descendencia de Mesías, del Mesías. Confió en Samuel para ser el juez y el profeta para juzgar al pueblo y para unir sus reyes. Confió en el rey Saúl para demostrar que el pueblo se había equivocado al escoger a ese rey. Confió en David para ser un rey conforme a su corazón. Confió en Salomón para construir el templo. Dios no mandó a los ángeles a construir el templo, hermanos. Escogió personas para que lo construyeran. Dios escogió a Nehemías. Uno de los pasajes tan maravillosos y que me encanta mucho es que está en Nehemías, capítulo 1, versículo 3, hermanos. Nehemías 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor que llegó la noticia a Nehemías. ¿Y sabe qué le dijeron a Nehemías? Oye, Nehemías, los que se quedaron en Jerusalén tienen grandes problemas. Los muros que protegen la ciudad están derribados. La ciudad está en ruinas. Las puertas fueron destruidas por el fuego. ¿Sabe qué pudo haber dicho Nehemías? ¿Y a mí qué me importa? Yo a la iglesia voy una vez al mes. Hay que vean ellos a ver qué hacen. Y Nehemías estaba empleado. Nehemías era el copero del rey. Y pidió permiso y le dijo al rey, no es posible, rey. No es posible que la ciudad de mis antepasados esté destruida. No es posible que el muro que produce la ciudad se haya destruido, que las puertas estén quemadas. Por favor, permíteme ir para construir la ciudad. ¿Y sabe por qué? Porque Dios usa siervos confiables para hacer su obra. Dios usa siervos confiables para hacer su obra y Dios construye cosas con gente confiable. Dios confió en la reina Esther para evitar la muerte de los judíos. En el profeta Elías para demostrar el poder de Dios
matando a los profetas de Baal. En el profeta Eliseo, escogido para ser el sucesor de Elías, Dios confió en él. Confió en Isaías con el propósito de anunciar la venida del Mesías prometido. Confió en el profeta Jeremías para llamar al arrepentimiento al pueblo y a los reyes. En Ezequiel para profetizar los juicios de Dios. El profeta Daniel, hermanos, lo leí cuando yo leía el profeta Daniel, y usted lea ese libro de Daniel, yo lloraba cuando estaba leyendo todo esto. ¡Qué hombre! Por eso es que la Biblia le dice a Daniel, tú eres un hombre muy amado. Ahí en Daniel 9:23 lo pueden ver. La eminencia de un hombre fiel, amado por Dios en tiempos de cautividad. Profeta de las 70 semanas. Daniel fue un hombre confiable y fiel. Daniel sirvió bajo el rey de Babilonia, sirvió a Nabucodonosor, a su hijo Belsasar, sirvió a otros y siempre fue fiel al Señor. Dios confió en Daniel. Dios confió en Jonás para la conversión de un pueblo. Dios confió en María y José, escogidos para ser los padres terrenales del Hijo de Dios. Escogió a Juan el Bautista para preparar el camino del Señor. Escogió a la mujer samaritana para llevar el evangelio a Samaria. Escogió a los dueños de un burrito para usarlos el día que Jesucristo entró a la ciudad de Jerusalén. Escogió a Pedro para usar su barca y su casa para vivir allí en los 3 años y medio que estuvo con ellos. Escogió a Lázaro, María y Marta de Betania para tener un lugar donde llegar cuando Jesús estuviera cerca de Jerusalén. Escogió a Esteban para ser el primer mártir y demostrar también a sus discípulos que habría persecución. Escogió a Saulo de Tarso para ser el apóstol de los gentiles, para ser el último de los apóstoles, para llevarlo al tercer cielo, para llevar el evangelio a todo el mundo conocido de aquel entonces. Escogió a Pablo para escribir 13 epístolas, para mostrarnos por medio de ellas la sana doctrina, para corregir los errores de la iglesia, para advertirnos de los falsos profetas y los lobos rapaces que penetran en las iglesias. Escogió a Priscila y Aquila, una pareja que sirvió de bendición a Pablo y lo hospedaron en su casa. También escogió a Timoteo para hacer de gran bendición a las iglesias establecidas por Pablo. A Bernabé, un gran hombre de Dios. Escogió a Juan el amado para escribir el Apocalipsis, los eventos del futuro, y lo escogió para cuidar a su madre, a la madre de Jesús. Entonces, Dios sigue buscando siervos para el ministerio, siervos confiables para hacer su obra. Dios usa personas confiables para la extensión de su reino. Y hay personas en las que se puede confiar y otros en los que no se puede confiar nada. Hay personas a las que se le puede confiar hasta sus hijos. Hay personas que se les puede confiar su perro, su mascota, su gato y hasta el dinero. Hay otros que no. Hay personas en quien usted puede confiar sus joyas. Hay personas que usted le puede confiar sus secretos. Hay otras personas que no. Hay personas a las que no se les puede confiar nada. Estoy hablando de personas confiables. Hay 3 versículos ahí en Proverbios que me gustaría que los vieran también, hermanitos. Proverbios 26, en la Nueva Versión Internacional, dice la palabra, Proverbios 26:6, son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Hay personas que le dicen a usted, tú sabes que soy una tumba, pero abierta, hermanos. En Proverbios capítulo 20, versículo 19 de la Nueva Versión Internacional, dice, el chismoso traiciona la confianza. Y póngale atención, por favor, ahí en ese versículo de Proverbios 20, 19. Dice la Biblia,
No te juntes con la gente que habla de más. Mi abuela diría, porque vas a salir chispeado. En Proverbio 25:9 dice la palabra, defiende tu causa contra tu prójimo, pero no traiciones la confianza de nadie. Fíjense bien, no traiciones la confianza de nadie. Estoy hablando de personas confiables, hermanos. Jesús escogió a los 12 apóstoles y escogió de una manera especial a Simón Pedro, a Jacobo y a Juan. Los escogió con un propósito. Y hermanos, hay personas, créame, que están en la iglesia y lo van a experimentar ustedes, que a veces la gente no entiende el evangelio para nada. La Biblia dice una cosa y ellos creen otra cosa. La Biblia manda una cosa y ellos hacen otra cosa. La Biblia dice sí y ellos dicen no. La Biblia dice no y ellos dicen sí. No han entendido el evangelio. A los apóstoles se les escogió con un propósito de anunciar lo que sus ojos habían visto durante esos 3 años y medio que estuvieron con Jesús aquí cuando estuvo Jesucristo en la tierra. Escogió a 12 personas para transformar el mundo, hermano. Escogió a los 12 les dio una misión. No les dijo, vayan a pasear a Asia Menor, allá, dense la vuelta por allá. Les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Dice la palabra, Dios sigue usando personas confiables y la pregunta es, ¿puede Dios confiar en usted? Ahora que se está preparando teológicamente, para algún día ejercer su ministerio donde Dios le vaya a enviar. Y hagas esa pregunta, ¿puede Dios confiar en mí? Dios sigue buscando hombres y mujeres para el ministerio. Ahí Primera de Pedro, hermanos, quiero que lo busquen también ese versículo, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mis queridos amados hermanos que están ahora en el ministerio, nosotros hemos sido ya escogidos para anunciar el evangelio de Cristo. Y mire usted lo que dice la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Usted ha sido escogido. Y tiene que decirlo, yo he sido escogido. Dios nos ha escogido. Amén. Pero escogidos ¿para qué? Para hacer fiesta en la casa. ¿Escogidos para qué? ¿Para qué hemos sido escogidos? Hemos sido escogidos como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Más clarito que en el agua, hermanos. Hemos sido escogidos para eso, para anunciar, para predicar, para evangelizar, para publicar las virtudes de Jesucristo. Entonces viene la pregunta otra vez, ¿puede Dios confiar en usted? Porque a veces leemos el Evangelio y la Biblia nos habla a través de ella la palabra del Señor. Y la Biblia nos dice, la palabra del Señor, váyanse por aquí, por este caminito. Y a veces nos vamos por otro ladito. Y como que nos salimos del camino que Dios nos ha mandado. Entonces, hermanos, puede confiar Dios en usted. Porque la obra seguirá adelante hasta que Cristo venga. La obra del Señor no la detiene nadie. Sigue adelante con usted y sin usted. Conmigo y sin mí. La obra seguirá adelante. ¿Por qué? Porque la obra es ¿de quién? De Dios. Entonces la pregunta, ¿puede Dios confiar en usted? ¿Puede Dios confiar en usted si a veces estamos tan ocupados? A veces la gente anda ocupada y en las mismas iglesias lo podemos experimentar. Y hoy, hermanos, pues no va a bajar un ángel ni un arcángel un ángel, un querubín del cielo. Hoy Dios envía a un hermano, envía a un líder
a un misionero que le va a preguntar, hermano, hermanito, hermanita, pues, ¿podrías tú colaborar con esto? ¿Y qué dice la gente? Ay, disculpe, es que fíjese que no puedo porque por esto y por aquí, por allá. ¿Puede Dios confiar en usted si usted está demasiado ocupado en las cosas personales que en el mismo reino de Dios, hermanos? Y otra cosa importante que debemos de saber, nosotros los que estamos en el ministerio, Dios nos prueba en diferentes áreas para saber si puede contar con nosotros, para saber si puede contar, puede confiar en nosotros. Dios nos prueba en diferentes áreas. Ahí en Primera de Tesalonicenses, por favor, capítulo 2, versículo 4. Ahí en la Reina Valera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Dice, sino que según fuimos, ¿qué? Aprobados. Cuando leo la palabra aprobados en la Biblia, yo pienso en el sello. Cuando usted entrega una solicitud, le ponen un sello. Dice aquí, según fuimos aprobados por Dios. ¿Para qué? ¿De qué estamos hablando? Que si Dios puede confiar en nosotros, ¿puede desconfiar en usted? Esa es la pregunta. Y el pasaje dice, sino que según fuimos aprobados por Dios, que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba, dice ahí, fíjese bien, que prueba nuestros corazones. Y esto, hermanos, es delicado, porque Dios nos prueba en diferentes áreas para saber si puede confiar en nosotros. Por ejemplo, hermanos, Dios probó la integridad de José con la mujer de Potifar. La mujer de Potifar era una mujer ofrecida. Claro, la Biblia dice que José era un hombre hermoso, un joven hermoso, de hermoso semblante. Era joven, era guapetón, diría yo. La cosa es que la mujer lo vio y lo gustó y le dijo, duerme conmigo. Y de esta mujer pues ya no se sabe nada. La Biblia no dice nada. La cosa es que José dijo no, porque él dijo, he aquí tu marido, mi amo, me ha encomendado toda esta casa, incluyéndote a ti, a usted. Así es que no. Dios probó la integridad de José con el sexo opuesto. ¿Puede Dios confiar su integridad con el sexo opuesto? ¿Sabe usted que en la iglesia o en las iglesias, en lugar de andarle haciendo ojitos a las personas, sabe que usted que no es el lugar apropiado para andar haciendo ojitos a las gentes? Ni en el seminario tampoco, ¿verdad? Pero pues bueno, a veces esas cosas se dan. Y he visto muchas personas que ahí se han encontrado. Y pues gloria a Dios. Pero no es para eso. Son cosas que suceden o pasan. A José Dios lo probó de esa manera. Dios también probó la fe de Abraham cuando le pidió que sacrificara a su hijo. El hijo de Abraham era lo que él más amaba, hermanos, en esta vida. Y Dios le pidió que sacrificara lo que más amaba a causa de él. Y Abraham tomó a su hijo, caminó con su hijo al monte Morián y puso a Isaac sobre el altar. Y cuando estuvo a punto de sacrificarlo, Dios desde los cielos le dijo, no lo hagas, Abraham. Ahora sé que me temes, ahora sé que me amas, ahora sé que tienes fe en mí. Y le fue contado por justicia. Dios nos pone pruebas, hermanitos, hermanas, para saber si puede confiar en nosotros. Dios probó la fidelidad, la lealtad de Job cuando lo perdió todo. Y esto es interesante, hermanos. Dios recibió la alabanza de Job cuando lo tenía todo. Lo pierde todo y ahora el cielo está a la disposición diciendo, ¿y ahora qué me vas a decir? Y yo conozco personas que han
perdido un ser querido. Y no solo perdonan a Dios. Hay gente que no conoce de la palabra del Señor. Gente inconversa. Conozco personas que han perdido a su hijo y aún le siguen reclamando a Dios. Conozco personas que han perdido su trabajo y a veces dejan de ir a la iglesia por ese tipo de pérdidas. Job lo perdió todo. Se puso de rodillas y dijo estas palabras: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto, Job jamás acusó a Dios por todo lo que le había pasado aquí en la tierra. Dios probó su fidelidad, Dios probó su lealtad, hermanos. Dios probó el corazón del pueblo de Israel. Vaya usted conmigo ahí a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Búsquelo ahí en sus Biblias. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino, dice Dios, por donde yo te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte. ¿Para qué lo afligió y para qué lo probó? Para saber lo que había en tu corazón. Porque yo siempre he dicho, hermanos, que la aflicción es lo que demuestra lo que nosotros verdaderamente somos y de lo que estamos hechos, para saber si había de guardar o no sus mandamientos. Para eso llegó la aflicción, para eso llegó el dolor, para eso llegó la prueba. Dios quería saber si en medio de todas estas cosas o de estas pruebas que a veces nos manda Dios a nosotros, que podamos seguir adorando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Dios probó a Adán y probó a Eva. ¿Y qué pasó con ellos? Le fallaron. No fueron personas confiables. Dios probó también a Ananías y a Zafira. Ustedes saben esa historia. Y sabe que ¿con qué los probó? Con dinero. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios ahí en Hechos capítulo 1, capítulo 5, versículo del 1 al 10. Ahí está la historia de Ananías y Zafira, donde dice la palabra: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y traído solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeron del precio de la heredad? Fueron probados, pero fallaron el examen. Todo engaño, hermanos, toda traición, toda mentira, esa es la que pone el diablo en la mente de la gente. Y a veces decimos que es por un estudio espiritual que hacemos ese tipo de errores o acciones, por falta de descuido espiritual, por falta de leer la palabra de Dios, por falta de oración, por falta de estar cerca de Dios en el mismo camino que Dios nos ha mandado. ¿Y qué pasó con ellos? Les costó la vida por haberle mentido al Espíritu Santo de Dios. Y aquí viene la pregunta otra vez: ¿puede Dios confiar en usted? Miren, hace 39 años que yo le entregué mi vida a Cristo. Y en el año 2003, Dios me confió el ministerio. Y con toda honestidad le digo, les puedo decir aquí de frente, que no he sido el pastor perfecto. No, porque no hay pastores perfectos. Me molesto como se molestan todos. Me enojo como se enojan todos. Me gustan las cosas bien hechas, como muy pocas personas les gustan. Soy una persona exigente. Lo soy especialmente con personas a las que se les paga por hacer sus cosas. Me saco de onda, me desanimo, me frustro. Me gusta reflexionar y pensar en esas cosas, pero no dejo de pensar en lo que se me encomendó hace 21 años. Y cuando pienso en estas cosas, en personas confiables,
en el ministerio. Y no ha sido una sola vez que en realidad que se me ha pasado por la cabeza dejar el ministerio. No ha sido una sola vez, ha sido muchas veces. El desánimo, la tristeza, situaciones que pasan en la, en el ministerio, cuando estás ya al frente de una iglesia. Pero gracias a Dios, que no me dura mucho, todavía sigo asimilando cosas. Y hay situaciones que te mueven el tapete, situaciones en la vida. Y bueno, pues no me queda más que agradecer por la misericordia de Dios, simple y sencillamente, por la misericordia y su gracia, que me hace recordar que si he fallado a Dios, podemos tratar de ganar nuevamente la confianza otra vez, porque Dios es un Dios de oportunidades. Fíjense, hermanos, que los 12 apóstoles que Dios escogió, un grupo limitado, escogió también a Pedro, a Jacobo y a Juan. Jesús vivió en la casa de Pedro por todo el tiempo de su ministerio, pudiéramos decir 3 años aproximadamente. Confió en Pedro, pero Pedro traicionó la confianza de Jesús, a tal grado que Jesús le dijo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y dijo Pedro, ¿cómo se te ocurre? Yo soy capaz de ir hasta la muerte contigo. La Biblia dice claramente que Pedro dijo malas palabras, vulgaridades. Yo no conozco a este hombre. Cuando le preguntaron ahí en una ocasión, traicionó la confianza de Dios, de Jesús. Sin embargo, se arrepintió y lloró amargamente. Y hay un pasaje en la escritura que a mí me toca el corazón, hermanos. Es cuando Jesús va al mar. Ahí estaban sus discípulos, ahí en Juan 21:15. Y ahí estaba Pedro. Y nadie decía nada. Y de repente Pedro vuelve la mirada. De repente Jesús, perdón. De repente nuestro Señor Jesucristo vuelve su mirada hacia Pedro y le dice, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15. Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Y le volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas, Pedro? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y Pedro, yo te negué, pero sabes que me arrepiento, sabes que lo lamento, sabes que lo siento y sabes que no hubiera querido que ese momento jamás existiera en mi vida. Tú lo sabes, Señor. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Aquí no ha pasado nada, Pedro. Aquí no ha pasado nada. Tratemos la manera de ganar la confianza de Dios. Trate de ganar la confianza de Dios. No hay cosa más hermosa en la vida que depositar nuestra fe y la confianza en el Creador y sustentador del universo. Son muchas cosas las que se pueden comprar con dinero en esta vida, mis amaditos hermanos. Pero la salvación, el perdón de los pecados, el nuevo nacimiento, la regeneración, la seguridad eterna que el día que cierre los ojos aquí, en este mundo, lo voy a abrir ante la presencia del Señor. Eso no se compra con dinero. Eso se obtiene cuando se deposita la fe y confianza en Dios, nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. No les conozco en persona, pero Dios sea con ustedes en este trabajo, en esta decisión que han tomado de seguir el camino de ser
un ministro del Señor. Como ese versículo que nos gusta mucho, que decimos, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Que Dios me lo bendiga. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Dios en esta hora. Padre bendito, te damos muchas gracias por esta palabra bendita. Gracias, bendito Dios, porque nos hablas al corazón. Nos hablas a cada uno de nosotros, Señor, y nos hace reflexionar que tenemos que ser fieles a ti, Padre bendito, que tenemos que corregir nuestro carácter, que tú nos enseñas que tenemos que aprender a ser mansos y humildes de corazón. Gracias, Señor, porque a través de la Escritura, a través del consejo tuyo, a través de la palabra, tú nos hablas, Señor, y nos corriges a través de nuestra vida. Nos ayudas, Señor, a hacer cosas grandes para tu reino aquí en la tierra, porque sin ti, Padre Santo, no podemos hacer nada. Te ruego, Padre bendito, por estos hermanitos que están estudiando, que están en el seminario, que se están preparando para servirte, para no decir blasfemias cuando estemos en el púlpito frente a una iglesia, Señor, para hablar la palabra que es verdad, para hablar de tu palabra, Señor, que está escrita en este libro sagrado, la Biblia, que es nuestra regla de fe y orden, Señor. Bendice a cada uno de ellos, Señor. Bendice a sus familias. Bendice a sus padres, Señor. Bendice a toda la familia de cada uno de estos hermanitos que están aquí. Hermanas también. Te rogamos que tú las bendigas, Padre bendito, y que tú nos ayudes, Señor, a seguir adelante en este caminar, que no es fácil, pero con tu ayuda, Padre bendito, podemos lograr grandes cosas para tu reino. En el nombre de Jesús, te lo suplico y te doy muchas gracias. Amén. Que Dios me lo bendiga, amados hermanos.